esta imagen para que les recuerde a ustedes lo que hacen todos los días para tratar de hacer las separaciones respectivas y obtener de una muestra de sangre de un paciente la cantidad necesaria para responder a la pregunta que le solicitaron en la hojita. Paso a la siguiente, y la hojita es esa. Esa hojita yo la conozco desde que empecé a trabajar y está igualita. No ha cambiado absolutamente en nada. La única diferencia es que la mayoría de los centros ya no la tienen y por otro lado muchos de los lugares que la tienen la usan mal, ¿no? He visto, por ejemplo, que ponen el nombre del paciente y luego rayan todo. Entonces cuando llega al laboratorio uno dice, ¿qué hace con esto? Hasta el robot que tenemos en el complejo se vuelve loco, porque cuando le pones eso y le rayas todo, el robot tiene unas vías para llevar el tubo y no sabe dónde llevar ese tubo. Tiene que llevarlo acá, hacia allá, hacia numerosos lugares para poder responder a todo esto. Y tampoco conocemos el paciente que tiene todo alterado, salvo el que sabe para dónde va. Ya, ese ya lo tiene todo alterado y no necesita hacerle absolutamente nada. Para tratar como de hacer la presentación un poco más suave, no tan aburrida, la hemos hecho en forma didáctica, tocando primero los carbohidratos, después los lípidos, después las proteínas, después algunos electrolitos juntos con algunos mecanismos renales y finalmente algunas enzimas que son necesarias ahora para hacer diagnóstico. Cuando vemos lo primero es la glicemia. Las doctoras que están allá atrás me pueden decir que prácticamente todos los pacientes que uno ve por primera vez le manda una glicemia, ¿no? Y puede ser que no tenga una indicación precisa, pero si se trata de un adulto mayor o se trata de una persona que tiene mucho tiempo que no ha estado en el sistema de salud, uno debiera hacerle un análisis de azúcar para ver cómo anda. Entonces uno pide la glicemia, sabe que los rangos están entre 70 y 110 y cuando esto está elevado le vamos a llamar hiperglicemia y cuando está abajo le vamos a llamar hipoglicemia. La hiperglicemia casi siempre se debe a diabetes mellitus y eso es lo que uno busca, viendo a ver si el paciente tiene diabetes mellitus o está cerca de tener diabetes mellitus. Puede ser un Cushing o puede ser una pancreatitis aguda que da este cuadro, pero en una primera aproximación no debemos hacer el diagnóstico de diabetes mellitus y luego le explico por qué. Y en el caso contrario, la hipoglicemia uno lo encuentra casi siempre en forma accidental. Ese paciente que te lo llevan porque estaba esperando los medicamentos en la farmacia y había una fila con 100 personas y se desmaya, entonces uno le hace una glicemia y tiene hipoglicemia. La hipoglicemia se da por uso de fármaco, por un desequilibrio de la insulina, puede ser que el paciente sea diabético y esté utilizando insulina, gastrectomía, hipoglicemiantes orales, pero realmente las causas más frecuentes son estas que están aquí abajo. Son, número uno, no comer a tiempo suficiente. Ese paciente que estaba ahí de las 5 de la mañana esperando, lo atendieron, fue a la farmacia y a las 12 estaba cerca que le dieran ya medicamento y se desmayó. Ese es el paciente número uno. El segundo es el paciente de ayunas. La gente ayuna por varias razones. Algunos por fitness, quieren estar fit, o hay otros que ayunan por cuestiones religiosas, ¿no? Es el día de Santa Librada de la Iglesia. Entonces la gente hace una ayuna y después va a la procesión. Lleva un poco de hipoglicemia. O hay un aumento de la actividad física, sobre todo la persona que no hace actividad física diaria y dice, hoy voy a caminar. Se toma algo y ese algo no le es suficiente para las energías que debió gastar en esa caminata y termina en hipoglicemia. Y una causa bastante frecuente es la ingesta de alcohol sin comer, porque la persona que le gusta tomar alcohol se quedan 4, 5, hasta toda una noche tomando licor, a veces no come. Se siente bien por el
por el alcohol en forma primaria, y de pronto se cae y es por una hipoglucemia. Si ustedes recuerdan el metabolismo de la glucosa, básicamente está regulado por el páncreas. El páncreas trata de que la persona no le dé ni hiperglicemia ni hipoglicemia en un individuo sano. Si le da un poco de hiperglicemia, por ejemplo, el páncreas secreta una buena cantidad de insulina. La insulina ayuda a introducir la glucosa a las células y entonces baja la glucosa de la sangre, convirtiéndose en normal. Y por el contrario, si hay una baja larga de glucosa, entonces el páncreas activa la secreción del glucagón, que lo que hace es activar la gluconeogénesis, o sea, del glucógeno sacar azúcar y tirarlo a la circulación. Y eso ayuda un poquito a elevar los niveles. La siguiente. Pero el paciente que por primera vez le encontramos hiperglicemia, yo le decía que no es conveniente enseguida rotularlo como un diabético, sino que hay que estudiarle la causa de la hiperglicemia. Y una de las mejores formas de determinar si en verdad es diabético o no es midiendo la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada realmente es un elemento clave porque es un elemento casi permanente que demora al menos 3 meses. Y entonces ese es el valor que yo uso para decir, sí, este paciente está haciendo alzas importantes del azúcar. Los valores están menores a 5.7 sería lo normal. El prediabético está entre 5.7 y 6.4 y esto casi siempre es reversible. Aquí es donde el médico hace un papel importante. Yo encuentro un paciente que tiene 6 y lo pongo a hacer unas dietas, lo pongo a hacer ejercicios y hasta le doy medicación y yo espero que en un año probablemente este 6 vuelva a regresar a 5.7. Pero una vez que esto pasa de 6.4 y empieza a elevarse, la verdad que es difícilmente irreversible. Entonces ya a este paciente yo lo considero un paciente diabético y lo empiezo a tratar como un paciente diabético. Para retornarlo a estos valores es como muy difícil. Pero aún así me sirve para yo llevar el control del tratamiento de la diabetes. Así, la importancia de la hemoglobina glicosilada está en que mide el porcentaje de hemoglobina unida a la glucosa, permite prevenir la prediabetes o el síndrome metabólico, detecta la diabetes tipo 2 y me sirve a mí para vigilar la enfermedad. Yo comienzo mi tratamiento viendo ese nivel y lo voy repitiendo cada 3 o cada 4 meses. No sirve, y el laboratorio hasta debiera ponerle como criterio de rechazo al paciente que el mes pasado le mandaron una hemoglobina glicosilada y este mes se la vuelven a mandar. Entonces uno debiera mandarle una nota al médico y dice, doctor, espere 3 meses para volverla a mandar, porque no va a cambiar realmente, es exactamente la misma. Siguiente. Esto fue resulta ¿no? Sí. Bueno, el segundo elemento que quería discutir con ustedes es el colesterol, ¿no? Todos sabemos que no hay enfermedad precisa que te diga a ti, bueno, es por esta enfermedad que tú tienes el colesterol alto, pero lo que sí sabemos es lo contrario, que el colesterol y todas las grasas, los triglicéridos, las lipoproteínas, son elementos claves para la enfermedad cardiovascular, y la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte del panameño y de casi todo el mundo. Significa que en cierta medida el mundo está viviendo un trastorno global de
de las grasas. Es decir, cada vez comemos más y cada vez gastamos menos energía. El humano, aunque no quiera hacerlo, sigue siendo un animal. Es decir, nosotros pertenecemos al reino animal. Y como animales, nosotros tenemos un comportamiento biológico que no lo va a cambiar el conocimiento siquiera. O sea, tú sigues siendo biológicamente el individuo en que naciste. Y eso hace que uno empiece a tener valores por arriba de 200 miligramos de colesterol. Fíjense que hay por allí notas periodísticas que, si bien no son artículos científicos, dicen que el panameño en un 40% tiene un colesterol mayor de 200 miligramos. No sé qué dicen ustedes si son los que ven los resultados de esas pruebas en los centros de salud, y nosotros lo vemos en el hospital. Una gran cantidad de pacientes nunca tienen el colesterol normal y los triglicéridos menos. Pareciera que el triglicérido es peor, que casi siempre está por arriba de 150. Bueno, si el colesterol está un poco más alto de 200, nosotros hablamos de hipercolesterolemia, y esta es una condición que siempre está alta en colestasis, en hipotiroidismo, en diabetes mellitus y en el síndrome nefrótico. Nótese que diabetes mellitus, el síndrome nefrótico y el hipotiroidismo son enfermedades de tipo metabólico, o sea, que van a trastornar el metabolismo de las grasas. Los triglicéridos, la elevación por arriba de 150 se llama hipertrigliceridemia y se empieza a elevar en la obesidad. Lo que pasa es que ahora los valores como de obesidad son bien críticos. O sea, usted llega a un momento en que te dicen tienes alza de peso y después de 2 rayitas tienes obesidad. Son extremadamente críticos, pero metabólicamente se traduce en cambios importantes que nosotros vamos a ver aquí. También se ven diabetes mellitus y en otros defectos hereditarios. ¿Qué pasa? Que estas grasas realmente circulan como lipoproteínas. Y entonces tenemos, por ejemplo, unas lipoproteínas, las lipoproteínas de baja densidad, que transportan el colesterol que se deposita en los vasos sanguíneos y son los que producen las obstrucciones. Pero también tenemos el colesterol bueno, que es el HDL, que transporta esos fosfolípidos que trajo esto a los vasos sanguíneos y los lleva de vuelta hacia el hígado. Entonces ese balance es importante y nosotros debiéramos tener siempre más HDL que LDL. A ver la siguiente. Ya se lo dije desde el principio que eso es un riesgo de enfermedad cardiovascular. Si uno se acordara así como rápidamente de cómo se hace el metabolismo de las grasas, este es de la manera siguiente. Uno se encuentra en un momento dado, se come un par de chicharroncitos, los chicharroncitos llegan, hacen la digestión primero con los ácidos clorhídricos, pasan al intestino y en el intestino son cortados, sufren como unos cortes y se transforman en kilomicrones. Entonces los kilomicrones pasan al hígado y se almacenan. Pero algunas de esas sustancias que se convierten en lipoproteínas, por ejemplo las lipoproteínas de muy baja densidad, estas llegan y se depositan en el corazón, en las arterias cardíacas y en todo el resto del cuerpo. Aquí se ve depositado en la mama, pero también se nos depositan por aquí, acá en la barriga, y entonces uno empieza a engordarse, ¿no? Por suerte, las lipoproteínas de baja densidad hacen el efecto contrario, que el exceso de esto, ellos lo pasan recogiendo y lo llevan y lo depositan otra vez al hígado. ¿Cómo se consigue que ese proceso sea mayor que el del depósito? Haciendo ejercicio. Es la única fórmula que hay para que todo lo que se deposite aquí, la HDL lo vuelva a traer al hígado. Entonces uno se da cuenta que uno se va engordando en la medida en que el transporte de colesterol de los tejidos al hígado no es tan bueno, o sea, es más lento. Y esto ya le decía, solo lo aceleramos haciendo. Pasamos a un tercero que es el perfil hepático.
El perfil hepático siempre es como inclusivo, o sea, yo no le mando a cualquier persona que llega, a cualquier paciente, un perfil hepático. Usualmente le mando un perfil hepático a un paciente que por lo general lo veo con un tinte ictérico en las escleras o en la piel. Pero es un poco tarde, en el sentido de que para que se dé la ictericia, los valores de bilirrubina deben pasar de 2.5 a 3 más o menos. Y fíjense que el valor normal de la bilirrubina total está entre 0.2 y 1 miligramo. O sea que para que ese pigmento se empiece a depositar, necesita llegar hasta 2.5. Entonces hay algunas sospechas que yo puedo tener de algunos pacientes que le empieza a elevar la bilirrubina, por ejemplo, los pacientes que hacen hemólisis, el paciente que tiene anemia falciforme. Esos pacientes ya tienen un aumento de la bilirrubina, pero todavía no se les ve. O sea, ahí es donde yo voy a hacer el diagnóstico en el laboratorio. Fíjense que la bilirrubina total tiene 0.2 a 1 miligramo a expensa de la directa de 0.1 a 0.4 y a expensa de la indirecta de 0.1 a 0.5. Recuerden que la bilirrubina no es más que una forma de la hemoglobina cuando llega al hígado y se trastorna, entonces ella entra a la célula hepática la absorbe y la transforma en la forma conjugada o la forma directa, que es la que se excreta. Si hay un aumento, nosotros hablamos de hiperbilirrubinemia, y entonces ahí puede haber una hepatitis, puede haber una cholestasia hepática, puede haber una cirrosis, puede haber hemólisis, puede haber un síndrome de Lewin-Wilson que es raro, sepsis que produce hemólisis y anemia hemolítica. Y puede haber hipobilirrubinemia, que es raro, casi nunca hacemos ese diagnóstico, pero en realidad uno puede hacer ese diagnóstico en los casos de varios tipos de anemia, no solo la ferropénica y la anemia aplásica. Para ayudarnos a nosotros a decidir si tenemos un proceso obstructivo o tenemos un proceso de daño del hepatocito, acompañamos la solicitud de las bilirrubinas con las enzimas hepáticas. Si las enzimas hepáticas están elevadas, entonces nos vamos más por un proceso que está dañando el hepatocito tipo hepatitis. Fíjense que una de las hepatitis que no eleva mucho la bilirrubina es la hepatitis B, y como la hepatitis B no es hepatitis, vamos a decir, común y corriente ni que se produce en brote, pero sí es una hepatitis que está latente. Usualmente la hepatitis B se ve más por trastornos de transmisión sexual que por otra forma, entonces uno no le encuentra y encuentra bilirrubinas un poquito elevadas, pero casi nunca llega a 3 ni a 3.5. Cuando llega a 3.5 tiene un mal pronóstico y hay que tratar rápidamente a ese paciente porque puede pasar a cirrosis hepática. Y cuando es de tipo obstructiva, entonces yo me ayudo con la fosfatasa alcalina, que también se eleva cuando hay obstrucción. Siguiente. Para comprobar que realmente hay un daño hepático, entonces me ayudo pidiendo las pruebas funcionales hepáticas. Se quita la albúmina, las proteínas totales, la enzima lactato deshidrogenasa y el tiempo de protrombina. Cuando el tiempo de protrombina se altera en presencia de enfermedad hepática, estamos hablando de una condición verdaderamente grave, la cual hay que correr porque viene una coagulopatía o viene una hemorragia. La albúmina, como saben, es una proteína producida en el hígado que evita que la sangre salga de los vasos sanguíneos y es función transportadora. Ustedes ven que casi todos los medicamentos son transportados por la albúmina. Y hay incluso una parte del medicamento que permanece unido a la albúmina durante la circulación de esa sustancia en el cuerpo. Siguiente. Proteínas totales y fraccionadas, las proteínas totales van entre 6.6 y 8.7. La albúmina va entre 3.4 y 5.4.
y como dice aquí, impide que la sangre salga de los vasos sanguíneos. Cuando la albúmina comienza a bajar, el paciente tiene edema. Y vamos a encontrar a ese paciente que anda con los pies hinchados y no tenemos ninguna explicación porque tiene su función renal bien y puede ser una disminución de la albúmina. Las globulinas, la medición de las globulinas tiene bastante importancia. Hay globulinas específicas que yo no voy a tocar aquí, pero casi siempre nosotros lo que buscamos son los anticuerpos, ¿no? Básicamente son las globulinas tipo G o inmunoglobulinas que están tipificadas por la IgG, IgA, IgM. Y antes se hacía mucho énfasis en la relación albúmina-globulina. Ya esto se está descartando porque es mejor apreciar las elevaciones por sí solos. Si se eleva la albúmina o se baja la albúmina, y si se eleva las globulinas o se baja la globulina. Siguiente. Yo les quise poner esto porque en otras reuniones hay un poco más de médicos y a veces a nosotros nos llegan pacientes que van por segunda y por tercera vez, y a la tercera vez es que se les piden las proteínas totales y fraccionadas. Y uno dice, pero este paciente vino 3 veces y nunca viste la necesidad de hacerle esto, y ese paciente tiene 6 meses de estar con las proteínas totales bajas. Las indicaciones son hinchazón en los pies, los tobillos, las piernas o el abdomen por exceso de líquido en los tejidos. El paciente no tiene una cardiopatía, pero tiene una hinchazón que hay que buscar el porqué. El paciente tiene fatiga. El paciente, a pesar de que no tiene un problema cardíaco, no sube 3 escaleras. Camina 100 metros y queda cansado. Disminución de peso sin motivo aparente. Pérdida de apetito, náuseas y vómitos. Ictericia, ya sabemos que hay un problema hepático inherente. Sangre en orina, que es un síntoma común de los riñones. Ya sabemos que hay excreción de proteínas a través del riñón. Siguiente. Y las proteínas totales bajas están en enfermedad hepática, en enfermedad renal, en la desnutrición, en el síndrome de mala absorción y en los síndromes de mala absorción de tipo hereditario, como es la enfermedad celíaca y la enfermedad de Crohn. Proteínas totales altas, es importante tener en cuenta estas posibilidades. Es que, por ejemplo, haya una infección y no la hemos descubierto. Sobre todo el paciente que comienza a tener un VIH y al inicio de la infección por VIH no hay ningún síntoma, pero tienes un paciente joven que no tiene ninguna sintomatología, no tiene ninguna molestia, pero tiene las proteínas totales altas. Entonces pudiera estar empezando a hacer el VIH. El VIH es un virus que produce grandes cantidades de partículas virales, o sea, le va a aumentar necesariamente las proteínas. O en el caso de la hepatitis viral, que aquí sí es más evidente, porque la hepatitis viral rápidamente se lesionan los hepatocitos y liberan bilirrubina, y lo vamos a ver. O en el caso de mieloma múltiple y de leucemia, que ya también tienen otras manifestaciones. Siguiente. La relación albúmina-globulina que les decía que ya no la tomamos mucho en cuenta porque esa relación puede estar alta o baja dependiendo de una de las dos, pero tenemos que poner más atención en a cuál subió y a cuál bajó. Pero pues aquí les dejo que cuando está alta puede ser enfermedad hepática, enfermedad renal, enfermedad autoinmunitaria, y cuando es baja puede ser leucemia o puede ser un trastorno genético. Siguiente. Niveles de albúmina altos en la deshidratación grave, y les cuento que esto en realidad es un falso hallazgo de laboratorio, en el sentido de que en la deshidratación grave lo que tenemos es una disminución del agua, y entonces estamos encontrando que la albúmina está alta, pero es por la desproporción entre el agua y la albúmina. Entonces encontramos más albúmina y entonces esto estaría dando un falso positivo de niveles altos de albúmina. Pero en el caso bajo es enfermedad de hígado, enfermedad de tiroides, enfermedad renal y desnutrición. Siguiente. Niveles de globulina están altos en leucemia, mieloma, enfermedad Hodgkin, anemia hemolítica, enfermedad autoinmunitaria y artritis reumatoidea y tuberculosis.
y están bajas en enfermedades hepáticas y en enfermedades renales. Pasamos entonces a otro apartado. Este apartado es interesante porque en la consulta externa no sé qué tanto pidan los electrolitos, probablemente muy pocas veces, porque los electrolitos son como elementos clave que uno ve en el paciente grave, y casi siempre tenemos estas solicitudes cuando viene el paciente que está en semi-intensivo o en cuidados intensivos. Pero ¿qué es lo importante recordar de los electrolitos? Que realmente son elementos que tienen una carga, o sea, que ellos transportan corriente eléctrica. Al transportar corriente eléctrica en un medio acuoso, se transforman en carga positiva y carga negativa. Los que tienen carga positiva son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, en tanto el cloro y el sulfato tienen carga negativa. Eso permite hacer asociaciones y uno puede encontrar fosfato de calcio, fosfato de sodio, fosfato de magnesio, o sea, diferentes uniones que permiten algunas acciones más que nada de tipo intracelular, pero otras tienen efecto extracelular y esas son las que te permiten hacer las solicitudes para medir. Cuando se ve con la capacidad de combinarse entre sí, entonces las medimos en miliequivalentes por litro, pero cuando las medimos a través del peso molecular, las medimos en milimoles por litro. Son muchas, he resumido 6 y tampoco se las voy a leer porque creo que estos son tablas que se las podemos dejar a ustedes las encuentran en cualquier lado, donde están las funciones de sodio, potasio y cloro. Por ejemplo, si pudiéramos leer aquí las funciones del sodio, tendríamos funciones celulares y sinapsis nerviosa, distribución de los fluidos corporales, atrae, retiene agua, y otras cosas que uno pudiera asociar a enfermedades. Por ejemplo, se ha asociado y se ha comprobado que concentraciones altas de cloruro de sodio alteran la hipertensión arterial. Y de hecho, una indicación para el paciente que tiene hipertensión arterial es bajar la sal en la comida, disminuir el sodio. Y luego están los otros que están aquí, y lo mismo, la siguiente, con el magnesio, el fosfato y el calcio. Estos también tienen funciones más que nada de tipo más intracelular que extracelular, pero por ejemplo el calcio es un elemento importante porque nosotros vamos a encontrar el calcio alto cuando hay trastornos óseos. Y un paciente tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata, y el cáncer de próstata hace metástasis, y las primeras metástasis las hace a hueso, y usted encuentra calcio alto en ese paciente que tiene un PSA elevado. Entonces digo, estoy hablando de un cáncer de próstata, probablemente metástasis. Pero también se encuentra elevado en el cáncer de mama y en los pacientes que están inmovilizados por mucho tiempo, que se produce, el paciente que está encamado, se produce una se pierde el mineral del hueso. Va perdiendo el mineral del hueso y por supuesto ese calcio sale a la periferia y entonces uno lo encuentra aumentado. Y están los niveles bajos cuando hay falta de proteína, sobre todo insuficiencia de alumno, insuficiencia renal y la bacteria. Siguiente. Uno más se preocupa es por el desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, la asociación de pérdida de agua con electrolitos importantes. Estos pacientes les pueden llegar a la consulta porque tienen una condición que le ha impedido ingerir el líquido o tienen una condición que le ha permitido excretar en mayor cantidad. Uno lo va a ver en pacientes con vómitos de todos los días prolongados, inclusive en la embarazada. La embarazada se puede deshidratar fácilmente cuando tiene 2 o 3 días de estar vomitando y no está reponiendo la cantidad de líquido. En la diarrea, que tiene 3
o 4 días de tener diarrea, y en algunos estados febriles donde se pierde el líquido a través de la sudoración. En las dietas inadecuadas, en la mala absorción, en los trastornos hormonales endocrinos y en enfermedad renal. Y hay mucha gente, mucha gente mayor que pierde el sabor del agua, como a los 70, 80 años. Entonces, en vez de tomarse 7 a 10 vasos de agua, se toman un vaso de agua y constantemente viven con deshidratación. Ese paciente a veces nos consulta por debilidad, por pérdida de la memoria, que siempre consultan los viejitos, y por algunos trastornos que dicen, a mí me duelen cosas y a veces se me olvidan las cosas. Tiene que ver con el grado de hidratación. Al cerebro le debe llegar una buena cantidad de sangre con suficiente agua para que ese oxígeno pueda irrigar totalmente el cerebro. O sea, hay que poner un poco de cuidado. Siguiente. Le dejo estas tablas también con los electrolitos y sus medidas de excreción. Aquí está. Incluso les recuerdo el símbolo químico. Mucha gente no se acuerda del símbolo químico cuando lo veíamos en la universidad. Y cómo se distribuye el sodio, por ejemplo, en la distribución extracelular mayor que intracelular, los niveles normales. La siguiente. Y vamos a otros elementos. El ácido úrico. Hay muchos pacientes que llegan porque específicamente piden, yo quiero que me envíe una prueba de ácido úrico. ¿Y por qué usted quiere eso? Porque es que a mí me duele el dedo gordo del pie derecho, o me duele el tobillo, me duele la rodilla. Y había un señor que vivía en tal lado que tenía eso y tenía gota. Entonces va casi directo donde el médico a pedirle la prueba. Pero fíjense, el ácido úrico es un elemento clave que es producto del metabolismo de las purinas. Y las purinas son sustancias clave que están en todo el cuerpo. O sea, tienen que ver con todo el metabolismo corporal. Pueden verse alteradas. Cuando están altas se llaman hiperuricemia, y el trastorno insigne es la gota. Y uno dice, señor, lo que pasa es que usted tiene gota. Hay que tener cuidado porque el valor de los varones es un poquito más alto que el valor de las mujeres, porque los estrógenos aumentan la excreción de ácido úrico, y entonces si la mujer todavía no está en menopausia, pudiera tener valores más bajos, aunque tuviera hiperuricemia. Eso tenemos que tener cuidado allí. Pero otras cosas que pueden presentar alto el ácido úrico son las dietas ricas en purina, la enfermedad renal crónica, la hipertrigliceridemia, la enfermedad cardiovascular, la obesidad y el síndrome metabólico. Hay que tener mucho cuidado, les decía, cuando uno tiene un paciente con hiperuricemia, porque puede tener otras cosas. O sea, hay que buscar cuáles son las cosas que tienen que darse esto, y que no necesariamente solo son gotas. El ácido úrico tiene efectos proinflamatorios. O sea que va a aumentar la proteína C reactiva, va a aumentar la producción de tromboxano y va a producir alteraciones de la coagulación. Y además activa el sistema renina-angiotensina, provocando hipertensión arterial. O sea que ese paciente pudiera también tener hipertensión arterial. Y el clínico se preguntaría, ¿es culpa de la hipertensión arterial que tenga la hiperuricemia, o la hiperuricemia es la que le está produciendo la hipertensión arterial? Entonces yo tendría que buscar los niveles de renina-angiotensina para determinar eso. La siguiente. Fíjense este cuadro donde les hago en una sola imagen todo lo que tiene que ver con el ácido úrico. Aquí les describo que el ácido úrico en hombre es alrededor de 7 miligramos por decilitro, en cambio en la mujer es de 6 miligramos por decilitro, pero la hiperuricemia la vamos a encontrar en la enfermedad renal crónica, en la hipertensión, en la fibrilación auricular, en el accidente cerebrovascular,
en la enfermedad coronaria, en la hipertrofia ventricular izquierda, en el infarto de miocardio, en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome metabólico y en la diabetes tipo 2, ¿no? Y nosotros vemos que esto lo mandan, está alto y le dicen tienes gota y le empiezan a dar tratamiento para la gota. Lo demás se olvida. Entonces es importante que el laboratorio contribuya un poco con el médico y le diga, doctor, su paciente tiene hiperglicemia, y le diga, vamos a estudiarlo, se pueden ofrecer para ayudar a estudiar a ese paciente. Siguiente. Hay otros elementos como la amilasa, y casi siempre solo la pedimos cuando sospechamos de pancreatitis aguda, pero todas las condiciones que alteran el páncreas o están alrededor del páncreas pueden producir un aumento de la amilasa, como es la colangitis aguda, la colecistitis, la perforación intestinal, la isquemia mesentérica, incluso la diarrea inflamatoria y la cetoacidosis diabética. Y también está en segundo lugar el lactato, que pocas veces lo pedimos en la consulta externa, más que nada en el paciente hospitalizado, pero lo puse aquí porque hay una condición que produce fiebre, rigidez nucal, y cuando uno trata de moverle el cuello duele, o sea, tiene un signo meningio, y si tiene lactato alto, seguro es una meningitis bacteriana. ¿Sí? La mioglobina, que es una proteína, la pongo porque esta es una proteína que cuando uno la detecta alta, uno tiene que correr a ver qué pasa, porque primero puede ser un infarto de miocardio. Segundo, puede ser una enfermedad extraña que se llama hipertermia maligna, que es una enfermedad que cursa con fiebre prolongada de 2-3 meses y después aparece un cáncer. Entonces, por eso se llama hipertermia maligna. Y también se presenta en otras cosas que tienen que ver con trauma de tejido muscular, pero lo más importante del excedente de mioglobina es que hay que tratarlo rápidamente, porque la mioglobina se descompone en sustancias que pueden dañar las células renales, es decir, dañan el glomérulo en forma irreparable y producen en ese paciente una insuficiencia renal que puede ser fatal. Siguiente. Siempre les decía a los grupos que le he dado esta charla que antes, cuando uno hacía medicina, era más fácil hacer los diagnósticos porque no tenías que completarlo con tantas cosas. O sea, a mí me llegaba un paciente que tenía historia de dolor en el pecho, mucho dolor en el pecho, dificultad para respirar, lo agarraba, lo acostaba, le hacía un electro, encontraba el segmento ST alto y yo decía tiene un infarto de miocardio, llamabas al cardiólogo, lo llevaban y lo hospitalizaban. Ahora no es así. Ahora, un poco más complicado, esa misma historia le llega a un médico del cuarto de urgencia, él sospecha lo mismo, pero además del electrocardiograma tiene que hacerle estas pruebas, sobre todo el CKMB. El CKMB es bien específico, una prueba bien específica para infarto de miocardio, porque es una enzima de las células miocárdicas que se presenta en forma de isoenzima y que representa la salida de la enzima de la célula miocárdica. O sea que solo sale en presencia del infarto. Pero además, esta enzima que aparece casi a los minutos, por no decir a la hora, del infarto de miocardio, debe estar acompañada de la medición de la troponina 1, que va a comenzar a aparecer después de la hora de haber tenido el infarto de miocardio. Entonces ahí es cuando yo llamo al cardiólogo y le digo, ya tengo un paciente que tiene dolor en el pecho, tiene un electrocardiograma alterado, además tiene una CKMB alta y una troponina alta. El cardiólogo llega y se lleva el paciente para otro poco de pruebas que siguen, ¿no? Pero por lo menos ahí haces el diagnóstico final. La última. Bueno, se me olvidaba que antes de darle las conclusiones, les quería presentar unas condiciones que se llaman valores críticos de laboratorio.
Los valores críticos del laboratorio, cuando uno está en el hospital, son fundamentales porque exigen que el tecnólogo médico agarre un teléfono y le informe directamente al médico lo que está pasando. Debe ser igual si está en la policlínica, solo que entiendo, a veces las condiciones son más difíciles y cuando uno llama no encuentra ni al médico y tampoco encuentra al paciente, pero por lo menos uno debe tener las alertas. Los valores críticos del laboratorio son muchos, pero aquí se los he resumido en color amarillo. Por ejemplo, el sodio, ya le habíamos hablado, que menos de 120 miliequivalentes por litro o más de 159 miliequivalentes por litro representa un peligro de muerte. Entonces, el paciente con hiponatremia o hipernatremia se puede morir en la sala de espera o se puede morir después que se va de la consulta si uno no encuentra eso. La bilirrubina en los neonatos produce encefalopatías serias, encefalopatías incluso que llevan a trastornos de desarrollo muscular, incluso a de desarrollo de encefalopatías importantes en el niño, que pues el niño queda como un PCI. Siguiente. La urea, más de 225 miligramos por decilitro, indica que estamos en una falla renal importante y que es necesario recurrir a diálisis. El cloro igual, menos de 75 miligramos, más de 125 representa peligro de muerte. El fibrinógeno, menos de 70 o más de 1000, significa o trombosis o sangrado. La glucosa, ya habíamos hablado que las hipoglicemias por debajo de 40 son condiciones graves y la gente se muere por debajo de 40 con hipoglicemias importantes. El potasio, menos de 2.4 y más de 7.2, produce paro cardíaco. Esto es lo que usan, esa es la sustancia que se usa cuando condenan a un reo a pena de muerte. Lo que le colocan es una venoclisis con cloruro de potasio y produce el paro cardíaco. Siguiente. Bueno, finalmente, como les decía, esto más que una charla es como una conversación para hacerlos reflexionar de las solicitudes que ustedes tienen, las respuestas que ustedes envían, que dicho sea de paso, van firmadas por ustedes, lo que significa que ya ustedes las revisaron, diciéndole al médico que la química sanguínea es una fotografía de un momento clínico donde tomé una muestra. Es decir, que si el paciente me llega hoy y yo le hago una química sanguínea, esa química sanguínea tiene valor de hoy. Si ese paciente llega con esa química sanguínea el otro mes, donde el clínico, por favor, no la tome en cuenta o por lo menos piense lo que va a hacer con eso, porque no representa lo que está el paciente en ese momento. Debe tomarse en cuenta la temporalidad, y a eso me refiero para su lectura, por lo que se le sugiere al médico que indique a su paciente cuándo debe ir al laboratorio para realizarse la prueba. Por ejemplo, si yo creo que el paciente debe hacerse la prueba mañana, yo le digo, mire, vaya al laboratorio y hágase la prueba mañana y me la trae aquí antes de la 1 de la tarde, por ejemplo, porque ese es el valor que tiene. Pero si ese paciente tiene una condición que yo creo que debo ver el otro mes, le digo, usted tiene cita el 20 de agosto, hágase esta prueba en la semana del 15 al 20 de agosto, para que esté más cerca al día que me trae el resultado. Nunca tome decisiones en base a pruebas pasadas muy viejas. A lo mejor el problema ya se corrigió, y siempre le digo al médico, si me traes un sodio muy bajo, si me traes un calcio muy alto, repíteme esa prueba y me la traes mañana. Entonces yo te espero y veo el resultado, a ver si todavía tienes esa condición o no era una condición inherente a tu caso. Y lo que es ideal es que haya una comunicación con el laboratorio. El laboratorio siempre tiene una sugerencia y recomendaciones para ayudarle al diagnóstico de su paciente. Dicho sea de paso, no solo en química, sino en bacteriología, en inmunología, en
en la parte de hormonas están saliendo constantemente pruebas que son importantes que el clínico conozca, porque cada vez nos permiten acercarnos más a un diagnóstico temprano de la enfermedad, sobre todo los marcadores. Hay una serie de marcadores que son importantes conversarlos, para que cuando usted tiene ese paciente que cree que tiene eso, a lo mejor hay un marcador que ya lo tiene alto y me ayuda a decidir. Muchas gracias. Excelente ponencia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o consulta?